Hoy vamos a hablar de orígenes y variedades de uvas. Bueno, como todas las especies, tanto animales como vegetales, y según lo anunció, lo compiló mejor que nadie Darwin, hay una evolución en las especies, insisto, tanto del reino animal como vegetal. En el caso de la vid, es una planta originaria de la zona de Asia, cercano a los actuales países de Siria, Georgia, de la ex Unión Soviética, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Esa zona sumamente árida y fue asentamiento de muchos pueblos de la antigüedad, es de donde es originaria la vid. El origen de la vid se remonta a una variedad llamada Vitis riparia, que es algo así como hablar del hombre del Cromañón, un ancestro de lo que después pasó en otra rama como hombre de Neandertal hasta llegar a las distintas razas de la humanidad actual. Bueno, algo parecido ha sucedido. La vitis riparia es un antecedente antiguo que se ha detectado y la vitis vinífera es bastante más reciente, al cabo de siglos y siglos, evolución de aquella vitis riparia. A su vez, de la vitis vinífera se desprenden prácticamente todas las variedades de uvas que hoy conocemos, tanto blancas, rosadas o tintas. Y de hecho, todas tienen ese tronco común del que han ido mutando y evolucionando. Las uvas blancas, entonces podemos considerarlas como variaciones albinas de variedades tintas. De hecho, como para ir mencionando y ordenando cuáles son las principales uvas, tanto blancas como tintas, que son la inmensa mayoría agrupadas en una de estas dos grandes columnas, mundialmente hablando, las que tienen cierta relevancia a escala comercial y conocimiento de la población mundial, se encuentran alrededor de 200 variedades entre blancas y tintas, con mayor o menor presencia en diferentes países. De esas 200 variedades, unas 20, poco más, poco menos, pero un poco como regla mnemotécnica para acordarnos mejor y que en base al número 2 tengamos la referencia, de esas 200 principales reconocidas, unas 20 tienen gran penetración a escala mundial en los principales mercados conocedores y consumidores de vinos, entre blancas y tintas. ¿Cuáles son las principales uvas tintas a nivel mundial? Bueno, la llamada reina de las uvas tintas es la variedad Cabernet Sauvignon. ¿Por qué esta denominación de la reina de las uvas tintas? Bueno, porque además de ser una variedad fina, muy difundida y que gusta a un porcentaje realmente importante de gente, es precisamente su gran capacidad de adaptación y su amplia difusión lo que hace que sea la más conocida y consumida de las tintas a nivel mundial. Así que un poco una combinación entre una uva noble que puede dar vinos de alta calidad y el hecho que esté presente como vinos de alta calidad en un mayor número de países, lo que la pone en el trono de las uvas tintas. Si hiciéramos el mismo razonamiento respecto de las uvas blancas,
ese trono lo ocupa la variedad blanca Chardonnay. De las diferentes variedades de uvas tintas, encolumnadas, además de la uva Cabernet Sauvignon, están la Cabernet Franc, que Cabernet Franc, hablando de evolución de las especies, es un antecesor directo como genética de, perdón, un antecesor genético del Cabernet Sauvignon es precisamente esa variedad llamada Cabernet Franc. O sea, el Cabernet Franc es una variedad más antigua que el Cabernet Sauvignon y como característica es un poquito menos áspera, menos salvaje y es una variedad que actualmente en nuestro país es una de las variedades que en mayor escala está siendo cultivada y elaborándose cada vez más vinos tintos porque se ha ido transformando en la tendencia favorita para muchos enólogos. Otras variedades tintas de primer nivel y calidad son la uva Syrah, la uva Merlot, los grandes vinos de Bordeaux, que es la principal zona, la más cotizada de Francia, son en base a esta uva Merlot, que es una uva fina excelente. Otra variedad emblemática en cuanto a calidad de uvas tintas y que es una de las bases que compone el champagne francés es la variedad tinta Pinot Noir, una uva que tiene características ligeras, muy particulares, pero que da vinos sutiles y maravillosos. También hay otras variedades que aquí se han difundido mucho, como la uva Tanat o como la uva de origen español Tempranillo, que es la gran representante de las uvas españolas. Aquí en nuestro país se ha cultivado mucho. La uva Bonarda, de origen italiano, aunque ahora está en discusión y aparentemente se trata de la Corbeau, como cuervo, corbeau en francés, que es precisamente de origen francés y no italiano. En fin, muchas veces las historias se cruzan. Si vamos al lado de las blancas, gran parte de las más destacadas son, además de la reina de las blancas, que es la Chardonnay, la uva Sauvignon Blanc, la uva Semillon, la uva Ugni Blanc, la uva Chenin Blanc, la uva Pinot Gris, eh, hay la uva Gewürztraminer, la uva Riesling, estas dos últimas de origen germano, en fin, la gran mayoría de los nombres y de los orígenes de las uvas que he mencionado y que son básicamente las más difundidas en nuestro país dentro de las principales del mundo, son de origen francés, pero también tenemos, como he mencionado, de origen italiano, español, alemán, que son los otros principales orígenes de antiguos productores de uva dentro de la modernidad de la vitivinicultura. A su vez, dentro de estas variedades hay toda una escala de características, empezando por características de menos intensidad a más intensidad, pero eso va a ser tema de otra charla. Por ahora nos quedamos con la evolución que se originó en Asia Menor, en la zona del Cáucaso, pasó a los griegos, la cultura griega fue la que plantó en el sur de Italia vides, esas vides las desarrolló posteriormente la cultura que dominó a continuación de la griega, que fue el Imperio Romano, y el Imperio Romano se ocupó de llevarla como rasgo de consumo cultural a toda Europa. Y digo básicamente así a toda Europa
porque, por ejemplo, los romanos llegaron hasta el norte de Inglaterra y a Alemania. En Alemania hace mucho frío, en el Valle del Rin y un poco más al norte, eh, probablemente no hubiese habido cultivo de vid si no lo hubiera llevado el ser humano. Y ya los romanos fueron los pioneros los que llevaron la vid, una planta que, como dije al principio, básicamente sus condiciones naturales son aridez, condiciones naturales favorables, aridez, poca cantidad de agua es lo que necesita, mucho sol, mucha amplitud térmica. Bueno, obviamente, a medida que el ser humano ha ido progresando en sus conocimientos y en el empleo de tecnología, ha ampliado las fronteras de cultivo de la vid a zonas que en condiciones naturales la planta no hubiera llegado. Así, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, sin ir más lejos, o los vinos de zonas frías como el Ice Wine, que es característico del norte de Alemania, incluso en Canadá o el norte de Estados Unidos se elaboran vinos de hielo, vinos de Ice Wine, vinos de frío. Bueno, seguiremos con más historias del vino en otro encuentro.